Bueno, chicos, bienvenidos a una nueva sección del curso Estructura de Datos 1 a la sesión 18. Nos restan dos sesiones, la de mañana y la del día martes, en la que harán la presentación de su proyecto de final de curso. ¿Cómo han estado? ¿Se me escucha bien? Profe, muchas gracias. Sí, lo escuchamos bien. Entonces, a lo largo de estas 18 secciones, hemos tratado diversos temas. Hablamos de programación secuencial. Antes de eso hablamos de pseudocódigo, de algoritmos. Luego hablamos de los condicionales, de los ciclos repetitivos, de las estructuras estáticas, vectores, matrices unidimensionales, matrices bidimensionales, matrices multidimensionales. Vimos ejemplos, vimos código. Y ayer empezamos, bueno, hablamos de las funciones, de los procedimientos, vimos sus características, diferencias. Y ayer empezamos con la última unidad del curso, que es la referente a las estructuras dinámicas lineales de datos. ¿Por qué dinámicas lineales? Porque yo les comentaba que en estructura de datos 2 van a estudiar las estructuras dinámicas no lineales de datos y allá van a estudiar y van a hablar de árboles, de grafos y van a ver que el principio es bastante similar al de las listas, hablando de nodos, de punteros y demás, pero mientras que aquí las listas están, digamos que de alguna forma organizadas linealmente, los árboles y los grafos no. Pero como les comenté ayer, eso es harina de otro costal y ya van a tener bastante tiempo para estudiar eso a detalle. Nosotros nos vamos a concentrar en las lineales de datos, lo que es lo mismo, las listas simples, las listas doblemente enlazadas y en los dos tipos especiales de listas, que son las pilas y las colas. O sea, ayer empezamos haciendo una breve introducción de cuáles eran las ventajas y diferencias entre las estructuras dinámicas lineales de datos y los vectores y matrices o estructuras estáticas. Veíamos que mientras que con los vectores y las matrices debíamos definir el tamaño antes de usarla, acá no es necesario definir tamaño porque todo se va almacenando dinámicamente en memoria. Decíamos que las listas están compuestas por dos campos o dos partes, una a la que llamamos datos o info y otra a la que llamamos puntero o enlace. Decíamos que en datos se va a guardar toda la información que nosotros queramos guardar y enlace va a guardar la información relacionada hacia el siguiente nodo que componga la lista. Decíamos que los punteros básicamente eran esas variables que nos iban a permitir enlazar precisamente las listas o más específicamente los nodos y que los íbamos a poder identificar porque eran variables que tenían la particularidad de tener este asterisco en su declaración. Entonces, cuando nosotros veíamos una variable con este asterisco aquí, ya entendíamos que ese era un puntero o un indicador de dirección. Entonces, habíamos visto esta parte donde ya empezábamos a hablar en detalle de las listas enlazadas, que son un conjunto de nodos enlazados a través de punteros
con un campo de información y un campo al que llamaremos siguiente. Decíamos que la estructura gráfica sencilla de una lista era la siguiente: un conjunto de nodos en las que cada puntero apuntaba hacia el nodo siguiente de la lista y que el último nodo normalmente apunta hacia nulo, pero vamos a ver que hay un tipo especial de lista en el que el último nodo no apunta hacia nulo, pero como característica general, el último nodo de una lista apunta a null. Decíamos que las operaciones que podemos hacer con las listas son básicamente insertar, borrar elementos, recorrer la lista y buscar un elemento. Alcanzamos a hablar de la inserción y decíamos que cuando era el primer nodo era sencillo porque era solamente ese nodo que estaba ahí en memoria flotando. Lo ingresábamos a la lista o lo definíamos como primer elemento de la lista, simplemente apuntando el puntero hacia null. Que en la medida que iban llegando nodos, el primer nodo iba a apuntar hacia el segundo y entonces el segundo iba a apuntar a null. Si llegaba un tercer nodo, ya el segundo nodo no iba a apuntar a null, sino hacia el tercer nodo y el tercer nodo a null y así sucesivamente. Eso en el caso de que los nodos se introdujeran secuencialmente. Pero decíamos que podía darse el caso de que se necesitara insertar un nodo intermedio, que en ese caso teníamos que tener en cuenta que había un nodo A y un nodo B y un nodo que estaba en memoria flotando que íbamos a hacer, del cual íbamos a hacer la inserción, y que la inserción era simplemente apuntar ese nodo A, que es el nodo intermedio, el nodo anterior e intermedio en donde se va a almacenar el nodo, y lo apuntábamos hacia el nuevo nodo, y que ese nuevo nodo que iba a entrar a la lista lo apuntábamos hacia el nodo B, que era el otro nodo intermedio de la lista, y que de ese modo y de esa manera sencilla se insertaba un nodo en otra posición diferente en la lista. En este caso, un nodo intermedio. Cuando es un nodo secuencial, ya vimos que es el normalito. Y el otro caso, que lo vamos a ver en la práctica, es cuando se reemplaza el primer nodo de la lista. Pero si ponemos a analizar la lógica, pasa exactamente lo mismo de que si fuera un nodo intermedio, ya este no sería el nodo A y el nodo B intermedio, sino que sería el primer nodo y el segundo nodo, y el comportamiento sería exactamente el mismo. El primer nodo ya no sería el primer nodo. El nuevo nodo apuntaría hacia el primero y el primero seguiría apuntando hacia el segundo, que ya no sería el segundo, sino que sería el tercer nodo, y este quedaría siendo el primer nodo. Entonces digamos que no hay mucha diferencia en los comportamientos. Les mencionaba ayer que lo que teníamos que tener en cuenta era, así como en los vectores y las matrices teníamos que tener, no digamos cuidado, sino que prestar mucha atención a los índices. Acá en las listas tenemos que prestar mucha atención al comportamiento de los punteros, saber hacia dónde están apuntando y hacia dónde van a apuntar, y así de esa forma vamos a insertar, vamos a buscar, vamos a eliminar y las demás operaciones que podemos hacer entre ellos. Entonces, para el recorrido de una lista es simplemente recorrer la lista nodo a nodo. ¿Cómo se hace? Nos ponemos en el primer elemento de la lista y gracias al puntero
vamos a ir recorriéndolo. Nos vamos a posicionar en el primer nodo. Vamos a mostrar la información y la manera de ir avanzando, mientras que con el para, perdón, con los vectores y las matrices lo hacíamos con un para porque sabíamos cuántos elementos tenía. Yo les dije, en las listas vamos a ver que ya no lo podemos hacer con un para porque el tamaño no es definido, sino que la lista puede tener un número indefinido de elementos. Si ya yo les dije que el último nodo de la lista, vamos a devolvernos acá, apunta a null y vamos a recorrer la lista del primer elemento hasta el último elemento. Si yo les digo que es más fácil haciéndolo con un mientras que, ¿cuál se imaginan ustedes que es la condición que yo debo tener para ir desplazándome entre los nodos? Mientras que, ¿qué? Mientras que no sea null. ¿Pero qué? El puntero. Exacto. Me voy a poner en esta posición. Muestra lo que el nodo tiene en este campo. El puntero en la posición siguiente, que es lo que dice aquí, puntero siguiente, lo vamos a llamar siguiente. Cuando empecemos a hacer la prueba de escritorio de los algoritmos, vamos a decir, nodo en la posición siguiente es igual a null. No, hay otro nodo. Muestro lo que está aquí. Nodo en la posición siguiente es igual a null. No, aquí. Nodo en la posición siguiente es igual a null. No. Nodo en la posición siguiente es igual a null. Sí. Ya llegó al final de la lista. Y de esa forma vamos a hacer el recorrido de la lista, que sería esta parte de aquí, el recorrido de la lista. Para el borrado, entonces aquí yo se lo dejo consignado en la diapositiva, pero en el ejemplo les aseguro que va a quedar muchísimo más claro. ¿Qué pasa con el borrado? Se tienen que validar dos casos específicos para borrar. Si el nodo que se va a borrar es el primero, se hace un procedimiento. Y si el nodo que se va a borrar ocupa cualquier otra posición, se va a hacer otro procedimiento. ¿Por qué? Porque si es el primero de la lista, va a cambiar el primer elemento de la lista. Y si cambia el primer elemento, digamos que de alguna forma cambia la estructura de la lista, porque nosotros, como vamos a ver en el ejemplo, para que se entienda mucho más, nosotros vamos a tener una variable o una estructura, una variable que guarda o va guardando cuál es el primer elemento de la lista para los procedimientos de búsqueda, de recorrido y demás, y una variable que guarda cuál es el último nodo que se ha insertado en la lista para lo mismo, para los procedimientos de búsqueda y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando yo borro el primer elemento, debo tener una condición diferente a cuando es cualquier elemento. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo borro un elemento intermedio, ¿cuántos enlaces hay que tener en cuenta si yo borro este elemento? ¿Qué pasa si yo tengo que borrar el primer elemento? No tiene en cuenta sino uno. Uno. Entonces, ahí donde radica la diferencia de por qué hay que tener en cuenta esos dos episodios. En si es el primero, se hace, digamos, con un ajuste de un solo enlace, pero si es cualquier nodo intermedio,
Entonces hay que tener en cuenta cuál es el nodo anterior para hacer, digamos que el salto, digamos que si yo voy a eliminar este nodo, ya este nodo no va a apuntar aquí, sino que va a apuntar acá. Entonces, pues, igual ya lo vamos a ver en el ejemplo para que se entienda mejor. Los dos casos, borrar si es el primero y borrar si está en cualquier otra posición. Entonces, yo les decía, normalmente la lista, el último nodo apunta a null, pero hay un tipo especial de listas que son las listas circulares. Siguen las mismas características, la misma composición, nodo, punto siguiente, todo lo mismo de una lista. ¿Qué es lo único diferente? Mientras que en una lista normal, una lista simple normal, el último nodo apunta a null, en la lista circular, el último nodo apunta al primer nodo. Entonces, digamos que aquí hay una relación circular en el sentido de que si yo elimino este elemento, entonces ya este elemento no va a apuntar a este, sino al primero. Si yo elimino este elemento, entonces ya este no va a apuntar al primero, sino al segundo, porque estamos en una relación circular. Entonces ya eso es otro ejemplito que vamos a ver que la definición, los parámetros y demás es igual. La única diferencia es que cuando creemos el primer elemento, ya les voy a ir adelantando un poco de la teoría, cuando creamos el primer elemento va a apuntar hacia el mismo, porque no hay más elementos. Cuando creábamos el primer elemento, en la lista normal apuntaba hacia null. Cuando llega el segundo elemento, el primero apunta hacia el nuevo elemento y el nuevo elemento va a apuntar hacia el primero. Y así sucesivamente los elementos que van llegando van a ir apuntando hacia el primer elemento. Cuando toque eliminar, entonces ya ahí vamos a tener que tener en cuenta los dos casos nuevamente, si son nodos intermedios o si es el primer nodo. ¿Por qué? Acá es mucho más visible el por qué hay que tener en cuenta ese caso en especial, porque ya entonces el último nodo no va a apuntar a ese primer nodo, sino al segundo nodo. Eso en el lado de las listas circulares. Luego hay otro tipo de listas. La lista simple, que es con la que van a trabajar en el proyecto, es la que le voy a explicar en detalle cómo funciona y demás. Bueno, el próximo tipo de lista también, pero digamos que en esta voy a enfocarme más. El otro tipo de lista, mientras que una lista simple tiene un único apuntador hacia el siguiente elemento, las listas doblemente enlazadas tienen dos punteros. Una lista simple tiene un puntero hacia siguiente y ya, y el campo de información. En las listas doblemente enlazadas, digamos que es un poco más fácil el uso para algunas aplicaciones porque tiene un apuntador hacia el nodo anterior. En ese sentido, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, búsquedas en las listas doblemente enlazadas, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo me puedo desplazar hacia adelante o hacia atrás. ¿Por qué? Porque tengo un puntero hacia atrás. Mientras que en las listas simples solamente puedo ir hacia la posición siguiente y si me quiero devolver, digamos que no es que no se pueda, sino que es más difícil. Mientras que con la doblemente enlazada, si yo estoy en esta posición, me puedo devolver, de aquí volver acá, puedo volver acá, me puedo devolver, porque hay dos enlaces, dos punteros, uno hacia el nodo anterior y uno hacia el nodo siguiente. Al igual que con las simples, están los dos tipos, la lineal normalita y la lineal circular.
¿Qué tiene de particular? Lo mismo. Mientras que el último nodo en la lineal normal, el siguiente apunta a null y el primer nodo, el anterior, apunta a null. En la doblemente enlazada, el último nodo, el siguiente apunta hacia el primer nodo y el primer nodo en su anterior apunta hacia el último. Pero como les dije, por eso el ejercicio del parcial final se los puse con la simple, porque este es un poco más complejo de manejar y requiere un poco de tiempo más de práctica. La simple ya lo vamos a ver en los ejemplos, que es muchísimo más sencilla y va a ver si es verdad lo que yo les dije secciones anteriores de que las listas son muchísimo más sencillas de manejar que los vectores y las matrices. Entonces, habiendo dicho eso, les recuerdo el lunes 5 de junio, la entrega final de proyecto, único día de entrega o de subida del proyecto a la plataforma. Les queda un día para definir si es Sudoku o si es laberinto. Y el martes sería la sustentación del proyecto final. Ese día, desde hoy les anuncio, va a haber sorpresas. Y no sorpresa de las malas. Les adelanto, van a haber sorpresas agradables. ¿Listo? Pero igual todos deben desarrollar su proyecto como debe ser. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de sorpresas, profe? Adelante. Agradables. Ya eso ya debe darles tranquilidad, porque uno dice, no, hay sorpresas y sale el profesor con una, no, sorpresas agradables. Vean que Vale, yo... profe. Entonces vamos a ver cómo son las listas en C++ para que vean que realmente son bastante sencillas de manejar. Entonces aquí, primero que nada y ante todo, los códigos de inserción, búsqueda, eliminación, o mejor dicho, todos los códigos de procesamientos de las estructuras dinámicas de datos, llámese listas, listas sencillas, listas dobles, árboles y grafos, ya existen. Ustedes no se los van a inventar de pronto. Encuentran forma de simplificar el código y demás, pero ya los códigos existen. Por lo tanto, aquí ya la dinámica cambia un poco en el sentido de que yo no voy a hacer el código desde cero porque ya el código ya está. Digamos que yo con los años lo que he hecho es simplificarlo y darle mi toque personal, si lo deseamos, si lo queremos decir de esa forma. Pero ya eso nosotros no lo vamos a inventar, sino que ya eso existe. Entonces, partiendo de ese principio, lo que vamos a hacer en la sección de hoy y la de mañana, para las listas dobles, para las pilas, para las colas, es explicarles cuál es el funcionamiento del código y de esa forma van a entender por añadidura el funcionamiento de la lista. Entonces, paro el video por acá. Ya. Entonces, primero y importante, cómo insertar información en una lista y cómo desplegar la lista. Aquí no es nodo, aquí es lista. Entonces, la declaración de las librerías, normal. Para declarar el vector, nosotros decíamos el tamaño, el tipo de datos del vector y el tamaño se lo definíamos
Si era un vector, era un solo conjunto de datos. Y si era una matriz, dos conjuntos de datos. Y dependiendo del número de índices, así definíamos. Aquí en las listas, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? Gracias. Esta es la forma o declaración de una lista simple. Profe, ¿cómo hace una lista simple? Una lista con la lista simple, sencilla, de un solo enlace. El enlace hacia siguiente. Entonces aquí yo así tal cual como está aquí, yo se lo voy a subir a la plataforma. Entonces, esta es la estructura, cómo se define. Este pedacito de aquí. Aquí nosotros definimos la lista. Entonces, para este ejemplo, les muestro que a diferencia de los arreglos en general, en las listas yo puedo utilizar o tener o almacenar diferentes tipos de datos. Entonces, mientras allá nos restringía, acá en la estructura de la lista, la que yo llamo nodo y voy a llamar nodo en todos los ejercicios, yo defino aquí inDato, campo para almacenar información. ¿Qué tipo de información? De tipo entero. Y un char nombre de tamaño 10, campo para almacenar información de tipo nombre. Entonces, cuando yo ejecute la inserción por acá, que está, yo voy a poder almacenar un dato numérico y un dato de tipo texto en la misma estructura o en la misma celda. Debo definir mi puntero. Entonces yo aquí se los pongo. Nodo asterisco siguiente. Este es mi puntero de enlace. Adicional a eso, ya esto es lo que yo les digo, que es mi toque personal para más que simplificar el código para que sea más dinámico y se entienda mejor. Esta parte de aquí es probable que no la encuentren en código que consigan en internet. Es probable que sí. ¿Para qué utilizo estos dos punteros? Como su nombre lo indica, para almacenar la dirección del primer nodo o del primer enlace y del último enlace. Profe, ¿y usted para qué hace eso? Sí, sí, pero ¿para qué? Ya lo vamos a ver y vamos a ver que sin estos dos punteros, los procesos de inserción, todos los procesos de inserción, de búsqueda, de eliminación y demás serían mucho más complejos si no tenemos estos dos, sino que tenemos la estructura normal. Entonces, repasemos. Podemos tener cualquier cantidad de campos de información, es decir, no es restrictivo como lo eran los arreglos. Entonces, yo aquí voy a tener dos tipos de datos para el ejemplo, uno entero y uno de tipo texto. Como es una lista simple, aquí está, lista simple, voy a tener mi nodo siguiente, que sería ya la definición en código de lo que vimos en la teoría. El nodo en una estructura de una lista simple está compuesto por un campo de información y un nodo que almacena la dirección del nodo siguiente. Listo. El profesor adicional define dos punteros. Los punteros, ¿para qué nos sirven? Ya yo se los mencioné en la teoría, para almacenar direcciones. La del primer nodo y la del último nodo. Como yo voy a utilizar mis dos procedimientos después del main, o los voy a realizar, a desplegar, a definir, a crear después del main,
los declaro acá. Un procedimiento al que llamo insertar nodo y un procedimiento que se llama desplegar lista para mostrar los elementos que yo haya insertado en esa lista. Entonces aquí en el main, como es el primer ejemplo, el más sencillo para que vayamos entendiendo cómo es el funcionamiento, como yo quiero insertar 1, 2, 3, 4, 5 nodos, hago 5 llamados consecutivos al procedimiento de insertar nodo para que él me haga el procedimiento, cuando termine me lo vuelva a hacer, Profe, pero usted lo puede hacer con un mientras que o con un para. Aquí es para que ustedes vean que yo puedo hacer múltiples llamadas a un procedimiento y no pasa nada. Después que hago los procedimientos de inserción, borro la pantalla, muestro un mensaje de lista ingresada y llamo al procedimiento de desplegar lista, que es el otro procedimiento que vamos a ver cómo funciona, cómo se declara y demás. Y eso es lo que vamos a ver en este primer ejemplo. Cómo se crea el primer nodo, cómo se van insertando los demás nodos y después que ya hemos insertado 5 elementos, los va a desplegar. Entonces, vamos al código. Procedimiento de insertar un nodo en la lista. Entonces, yo aquí les tengo muy amablemente. Esta es la lista que vamos a insertar o le vamos a utilizar de ejemplo para ver el comportamiento de las diferentes variables que intervienen en el código. Entonces, aquí está completo, se ve completo, sí. Ahí se ve completo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Reservo en memoria o creo el nodo en memoria. Es decir, acuérdense que acá no sabemos cuántos elementos va a tener la lista, sino que yo los voy a ir creando dinámicamente. Entonces, lo primero que hago es reservar en memoria o un espacio de memoria para ese primer nodo. Este nodo aquí, o este puntero, hace referencia al nombre de la estructura. Pendientes con eso, cuando veamos ya ejemplos más complejos, van a ver que ya la estructura no se llama nodo y que acá entonces no va a ser nodo asterisco, sino que se va a llamar como la estructura que hayamos definido arriba. Para el ejemplo, la estructura se llama nodo. Como es nuevo, una variable cualquiera, esto es una variable cualquiera, miren que la tengo acá, va a ser igual a nuevo nodo. Listo. Esa es la reserva de memoria. Paso a pedirle la información al usuario. Ingrese el primer dato que contendrá el nuevo nodo. Entonces, como el nodo va a tener 2 datos, para simplificar, solamente voy a tener en cuenta el dato entero, que es esta listica que tengo acá, pero acá no lo quise hacer con uno solo para que vieran que se pueden trabajar tantos datos como ustedes quieran. Para el ejemplo, vamos a trabajar únicamente con datos. Que vamos a ver que igual al final esto es indiferente porque lo que nos interesa es el comportamiento de los punteros. Entonces, pero para referencia vamos a tener la información de datos, que sería 12, 45, 6 y 3 para el ejemplo. Entonces, digamos que aquí el usuario dijo 12 Miguel, 45 Ana, 6 Manuel y 13 Margarita. El primero fue 12 Ana. Listo. Eso es lo que tiene el primer nodo como información. Entonces, dice, si el primero es igual a null,
Es decir, si el puntero primero es igual a null, pregunto, ¿el puntero tiene alguna información en estos momentos? No. No tiene ninguna información. O sea, sí es null. Entonces, primero va a ser igual a nuevo. ¿Cuál es nuevo? Dijimos que íbamos a tomar de referencia el dato de tipo entero. El nuevo es 12. Primero, en la posición siguiente, va a ser igual a null. Es decir, este sería el primer elemento. 12. En su posición siguiente se representa de esta forma. Va a ser igual a null. Y último va a ser igual a nuevo. ¿Cuánto es último? ¿Cuánto es nuevo? Último, 12, perdón. Por lo tanto, último también es igual a 12. Y aquí me voló un pedazo. Primero es igual a nuevo. Es decir, que primero también es 12. ¿Hasta ahí se perdieron o estamos bien? Llegó el primer elemento este, el 2. Entonces repasamos. El primero estaba en null porque es el primer elemento. Primero es igual a null, sí. Ok. Primero va a ser igual a nuevo, 12. Primero en la posición siguiente va a ser igual a null. Ah, ok. 12 en la posición siguiente va a ser igual a null. Último va a ser igual a nuevo. Es decir, va a seguir siendo 12. Tal, nodo ingresado. Se volvió a llamar al procedimiento. ¿Cuánto es nuevo ahora? 45. Entonces, nuevo ahora es 45. Primero es igual a null. No, ya tiene información. Es 12. Ah, bueno. Si no, último en la posición siguiente. ¿Quién es el último? 12. Va a ser igual a nuevo. 12 en la posición siguiente va a ser igual a 45. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. Último ahora va a ser igual a nuevo. ¿Cuál es el nuevo? 45. Llegó el 6. Ya sabemos que primero no es igual a null. Último en la posición siguiente, último es 45. En la posición siguiente va a ser igual a nuevo. 6. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. Y último va a ser igual a nuevo. Llegó el 13. Último en la posición siguiente va a ser a nuevo, va a ser igual a nuevo. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. Último, ahora es el nuevo. Y así podemos ir almacenando toda la información que nosotros queramos. Y ese sería el comportamiento de la inserción de nuevos nodos en una lista simple. ¿Cómo les parece? Está chévere, profe, pero pues bueno, esperemos ya que corramos los programas y hacer Listo. ejercicios. Listo. Eso es insertar.
Ahora nos dicen, después que insertemos, vamos a desplegar. Desplegar no es más que recorrer la lista desde el primer nodo hasta el último. Entonces, fíjense que para insertar yo tenía que crear el nuevo nodo. Para desplegar también, pero no para hacer inserciones, sino para hacer el recorrido. Y aquí entra en juego un nodo al que yo llamo actual, que es este. Y se acuerdan que yo les dije, para mí va a ser un pilar fundamental saber cuál es el primer elemento y cuál es el último. Miren cómo empiezo yo el procedimiento de despliegue. Actual lo hago igual a primero. ¿Cuánto es primero? 12. ¿Qué es el primer elemento de mi lista? Actual es 12. Aquí siempre debo validar que la lista no esté vacía. ¿Cómo valido eso? Si primero es diferente de null, Perdón, recorra. ¿por qué actual es 12? Actual igual a primero. Ah, ya, ya, ya. Y primero es mi primer elemento de la lista. O sea que, como digo yo, me paro aquí. Por eso es importante, indispensable, tener un puntero apuntando al primer elemento y un puntero al último. Aquí en el despliegue no es tanto, pero ahora vamos a ver para qué me sirve el último en los otros procedimientos. Aquí ya estamos en inserción y en despliegue. Entonces, yo valido, primero es diferente de null. ¿Para qué? Para validar de que la lista no esté vacía, porque puede llegar a que cuando yo tenga los menús y tenga insertar nodo, buscar nodo, mostrar los elementos de la lista y que el usuario sin que se hayan insertado elementos vaya de ocioso y diga desplegar la lista. Entonces yo, listo, no hay problema. Primero es diferente de null. No es igual a null porque no se han insertado elementos. La lista se encuentra vacía. Y ya. Si es diferente de null, bueno, entonces, lo que yo les dije en la teoría, ya actual está aquí, en la primera posición. Mientras que actual sea diferente de null, empiezo a escribir los datos que tenga actual en su campo de información. Yo acá definí dos campos de información, dato y nombre. Esta es la forma de desplegar los datos. Apunto hacia el campo de información. Cuando voy a recorrer, utilizo el nodo siguiente o la variable siguiente. Cuando voy a mostrar información, apunto a los datos de información, dato y nombre. Una vez que muestro lo que está en dato y lo que está en nombre, ¿cómo hago avanzar actual? A actual lo hago igual actual en la posición siguiente. Entonces él me va a mostrar el 12. Me muestra lo que está 12 Ana. No sé. Listo. Actual va a ser igual a actual en la posición siguiente. Llega aquí. 45 Margarita. Actual va a la posición siguiente. 6 Miguel. Actual va a la posición siguiente. 13 Mauricio. Actual va a la posición siguiente. Actual llega aquí. Actual es diferente de null. Es igual a null. Ya termina el recorrido y ya me mostró lo que está en este campo. Entonces vamos a ver si lo que dice el código del profesor es verdad. Ya.
Ya sé por qué se está demorando tanto. Yo no los tengo local. Profe, ¿cómo hizo para poner las letras en verde? Aquí, con esta instrucción. Y estos son los códigos de colores en ATSIL o algo así. Yo ahí me puse a jugar con los números y me salió ese color. Ingrese un dato, el primer dato que contendrá el nuevo nodo. Decíamos que 12. El segundo dato, Ana. Nodo ingresado. Y el otro era 45. 13. Ah, 45, 45. 45. Mauricio. 6, Miguel. 13, Margarita. Y va a pedir uno adicional porque yo lo estoy llamando 5 veces. 8, Francisco. Al desplegar, me muestra el mensaje, lista ingresada. ¿Dónde quedó? ¿Dónde dice 5, profe? 5. Sí, o sea, dice que 5 de 5 nodos. ¿Dónde se determinó el tamaño? ¿Cuántos nodos? Es que yo les dije, en las listas nosotros no definimos el tamaño, Ajá. sino por qué uy, se ve feo. ¿Por qué me pidió Otro. 5 datos? Sí. Porque yo llamé el procedimiento 5 veces repetidas. El otro. Gracias. Entonces ahí me mostró 12 Ana, 45 Mauricio. Y así de sencillo se inserta nodo y se despliega un nodo. Entonces, después que ya tenemos insertada la información y la mostramos, veamos cómo se busca un dato dentro de esa información que ya tenemos. Entonces, acá le tengo el código separado porque ya aquí es un poco más elaborado el código. Y aquí ya lo tengo con menú, tengo insertar, buscar, modificar, eliminar, desplegar, salir, con los diferentes procedimientos. Así tal cual yo se los voy a subir a la plataforma. El primero solamente va a tener insertar y desplegar. El segundo va a tener insertar, buscar, desplegar, modificar. Va a tener insertar, buscar, desplegar, modificar. Y el último va a tener todas las opciones, incluyendo eliminar. Lo que digamos que lo hice más por facilidad. Entonces, digamos que ya tenemos esta información insertada en la lista. Ya vimos que el código funciona, que se inserta y sí lo muestra. Entonces, teníamos 12 que apunta a siguiente. Este apunta a siguiente. Este apunta a siguiente. Este apunta a siguiente. Y este apunta a null. En ese orden de ideas, si yo hice el proceso de inserción secuencialmente, en primero me debió quedar 12, en último me debió quedar 10. Entonces, buscar nodo.
Así como para desplegar, aquí los códigos se complementan. Digamos que el único código diferente es el de insertar. Pero los demás códigos se complementan. Para desplegar la lista que hicimos, recorrer la lista. Si yo voy a buscar un elemento, ¿qué debo hacer en principio? Recorrer la lista. Recorrerla hasta que encuentre el dato. Pero recorrerla, ¿qué? Aquí en desplegar yo la recorro mostrando todos los elementos. ¿Qué debo cambiar en el código de buscar nodo? Que haga el recorrido y que solo me muestre cuando encuentre datos y me diga, ah, sí, ahí está y tiene esta información. O si hace el recorrido y no encuentra, me muestra un mensaje y me diga, el dato no está en la lista o cualquier otro mensaje así. Entonces, partiendo de este código, lo único que tendría que hacer es añadir una variable para pedirle al usuario la información que voy a buscar y el resto es exactamente igual. Bueno, aquí uso una bandera. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos de la bandera? ¿Para qué lo hicimos? Ya se les olvidó. Caramba, chicos. El valor bandera o switch me sirve para activar o desactivar o detener un ciclo o, como vamos a ver aquí en este ejemplo, si no encuentra, si no cambia el estado, es porque no encontró el nodo. Entonces, el principio es igual, nodo actual va a ser igual a primero. ¿Cuál es el primero? 12. Bol encontrado falso. Bol encontrado falso. Esta es mi bandera. Y declaro una variable de tipo entero porque el dato que voy a utilizar de la lista es el de información de tipo número, nodo buscado igual a 0. Hago la pregunta principal. ¿La lista tiene elementos? ¿Es diferente de null? Sí. Ah, ok. Pregunto. ¿Actual es diferente de null? ¿Para qué hago esta pregunta? Para saber si ya llegó al último. Y encontrado es diferente de true. Bueno, esto porque lo inicialicé en falso y necesito que empiece el recorrido. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Entonces, ¿actual es diferente de null? Sí, actual es 12 en la primera posición. Ah, bueno. ¿Y encontrado es diferente de true? Sí. ¿Es falso? Ah, listo. Aquí todo bien. Está aquí. Aquí está actual. Actual es 12. Actual en su campo de datos. Ah, bueno, aquí en nodo buscado decíamos que el usuario había dicho, vamos a decir 13. Actual en su campo de datos, o sea 12, es igual al nodo buscado. No. Actual va a ser igual a actual en la posición siguiente. Actual, perdón. Ahora es 45. Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado. No. 6. Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado. No. 13. Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado. Sí. Nodo con el dato
nodo buscado, es decir, 13, encontrado. Y ojo lo que pasa aquí. Encontrado lo hago igual a true. Va acá. Actual va a la posición siguiente. Actual va a la posición 10. ¿Actual es diferente de null? Sí. ¿Encontrado es diferente de true? No, es igual. Aquí lo puse igual. ¿Para qué hago eso? Si ya lo encontró, ¿para qué va a seguir buscando en la lista? Ya lo encontró. Para eso es esta condición de aquí. Mientras sea diferente a null y que no lo haya encontrado, vaya recorriéndome la lista. Si ya lo encuentra, no me siga buscando. Tan. Listo. Ahí me encontró el elemento. Ah, pero es que el nodo buscado es 8. Encontrado vuelve a falso. Primero sigue siendo el primero, el último sigue siendo el último. Empieza el código nuevamente, que lo ejecutamos nuevamente. Ingresa el dato a buscar. Nodo buscado ahora es 8. Actual es igual a primero. Entonces actual 12. ¿Primero es diferente de null? Sí. Ok. ¿Actual es diferente de null? Sí. ¿Y encontrado es diferente de true? Sí. Ok. ¿Actual en su posición dato es igual al nodo buscado? No. Posición siguiente. 45. ¿Actual en su campo de datos es igual al nodo buscado? No. Actual en la posición siguiente. ¿Actual es igual al nodo buscado? No. 13. ¿Actual en su nodo buscado? No. 10. ¿Actual en su nodo buscado es igual al dato buscado? No. Actual llega a null. ¿Actual es diferente de null? No. Es igual. Ya terminó el while. Llega aquí. Esto es una simplificación de decir el valor de encontrado cambió durante la ejecución. El valor de encontrado cambió. No. No, nodo no encontrado. ¿Qué pasó cuando sí lo encontró? Encontrado lo hizo true. Cuando hace esta validación de aquí, encontrado cambió su valor, sí. Para eso es el valor bandera. Para evitarnos en la condición del sí, que sería el comportamiento normal de un programador novato, decir, si no lo encuentro, entonces si no, nodo no encontrado. No, esa no es la forma porque está dentro de un ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos pasaba cuando hacíamos el si no aquí? Cada vez que no encontraba, ¿qué va a hacer? Cuando llega al 2 y compara, ¿qué pasa? ¿Actual dato es igual al nodo buscado? No. En primer nodo no encontrado. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole, si no lo encuentra, entonces es que no lo encontró, pero estás en un ciclo. Entonces, por cada comparación te va a mostrar el mensaje. La forma de evitar eso es utilizando valores bandera. Cuando le encuentra, cámbiale el valor a ese valor bandera. Y si no cambia, es porque no encontró el valor. ¿Se entendió este concepto de valor bandera y para qué sirve? Que ya lo había explicado, pero ahora lo volví a repetir.
Sí, profe, para ir a un sitio determinado. Entonces, ya vimos insertar, buscar y desplegar. Ahora vamos a modificar. ¿Qué creen ustedes que va a cambiar en el código para modificar? Ya desplegué, ya sé buscar. Si ya sé buscar, para modificar, ¿qué necesito? Esto va en secuencia. Ya inserté. Ya los mostré, que es mostrar, recorrer toda la lista. Para buscar necesito recorrer toda la lista, que ya lo tengo en desplegar, y lo que hago es buscar el nodo. Si yo voy a modificar un nodo, ¿qué necesito? Que cuando lo encuentre me pida por qué valor deseo modificar. Ya. Entonces, resumiendo, es el mismo código de buscar, pero cuando lo encuentra, no me dice nodo encontrado, sino que me pide datos para el nodo. Entonces miren que el código es lo mismo. Actual dato nodo buscado, cuando lo encuentra, entra en este procedimiento. Cuando lo encuentra, entra en el procedimiento. Vean que es exactamente lo mismo. Nodo con el dato buscado encontrado. A diferencia de acá, que lo manda a siguiente o muestra lo que tiene el dato. Acá lo que hace es que pide información nueva. Ingresa el nuevo dato para el nodo. Lo hace actual en ese campo de información, que es el de datos, y como son dos, le pido el nuevo nombre y se lo asigno en el campo de información. Nombre. Y la bandera la activo para que como ya lo encontré, no me siga buscando. Ya. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia? Modificar es cuando lo encuentre, pedirle al usuario lo nuevo, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Ahora, eliminar. ¿Qué pasa con eliminar? ¿Qué necesito para eliminar? Preguntarle al usuario cuál es el dato que va a eliminar. ¿Cierto? ¿Y eso ya lo tengo? ¿Cómo buscar un nodo? Ya lo tengo. Ahora me decía la teoría, ojo, cuando vayas a eliminar, tienes que tener en cuenta 2 episodios. Cuando es el primer elemento o cuando está en cualquier posición. ¿Y por qué? Vamos a verlo. Buscar es igual. ¿Qué pasa cuando lo encuentra? La teoría nos dice, tienes que verificar que sea el primer elemento. Y si es el primer elemento, ¿qué haces? Aquí tengo la lista. Nodo buscado es el 12. Ya sabemos el procedimiento actual va a ser igual a primero. Primero es 12. Lo que es del pasado, 12. El último es el 13. Sí. Actual es 12 porque es el nodo data encontrado igual a falso. El último es 10.
El último es 13. 13, aquí está. ¿No es para el mismo anterior que era? No, O o sea, cinco. para este. Entonces el último es 3. O sea, vamos a tomar de ejemplo esta lista. 12, 98, 6 y 3. Y nos dice que el nodo que va a buscar para eliminar es el primero. Listo. Ya sabemos cómo lo busca, que pone un nodo. Pero entonces, aquí aparece un protagonista. Nodo anterior. Y lo inicializo en nulo. Una nueva variable. Vamos a ver qué pasa con esa nueva variable que entra en juego. La variable bandera, el nodo buscado, ingresa el dato a buscar. Para el primer ejemplo es el 12. Ya sabemos, actual es diferente de null, no lo ha encontrado, actual dato es igual al nodo buscado. Sí. Nodo con el dato 12 encontrado. Actual es igual al primero. Actual es igual al primero. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es el primer nodo de la lista. ¿Qué pasa si es el primer nodo de la lista? ¿Cómo se elimina un nodo en una lista? Primero lo hago igual a primero en la posición siguiente. Primero lo hago igual a primero en la posición siguiente. Y ya. Ya eliminé si es el primer elemento de la lista. Así de sencillo se elimina. Lo único que hago es romper el enlace y volver al siguiente nodo, al primero. Y ya. Ahora, digamos que no es el primero, que es el último. Me piden eliminar el 13. Entonces, el nodo buscado es el 13. Actual es igual a primero. Aquí actual lo hago igual a primero. O sea, 12. Estoy buscando el 13. Si es el 13, es el último, él empezó. Actual es diferente de null y es encontrado tal. Actual es igual al dato buscado, no. Cambió a 98. Cambió a 6 y cambió a 13. ¿Por qué? Porque él fue recorriendo. Lo encontró. Nodo con el dato 13 encontrado. ¿Actual es igual a primero? No. No. O sea que no es el primer nodo de la lista. Si no, sí, actual es igual a número, a último, perdón. Sí. 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 O sea, ojo lo que pasa aquí. Anterior, que fue esta variable que tengo en null, en la posición siguiente la hago igual a null. Entonces, anterior y último lo hago igual a anterior. El último, uy, espérenme, que aquí hay Profe, repita porque me perdí. Sí, espérenme. Anterior en la posición, pero en algún lugar yo tengo que asignar el valor. Nodo
y anterior. Ves, yo sí decía que no se veía el código completo. En la medida que él va recorriendo, me habían asustado. Vamos a empezar el ejercicio de nuevo. Él va a buscar el 13. Entonces él se va a pasar, pues se va a parar aquí. Actual es igual a primero. Actual es igual a 12. Listo. Entonces va a empezar acá. Está en la primera posición. Actual es diferente de null y encontrado diferente, sí. Actual dato es igual al nodo buscado, no. Si llega aquí. Anterior lo hago igual a actual. ¿Cuánto tiene actual? 12. O sea, el anterior tiene 12. Y actual lo paso a la posición siguiente. Actual lo paso a la posición siguiente. Ahora sí, se ve el comportamiento. Esa variable anterior va quedando ¿con qué? ¿Con qué va quedando? Cuando está actual en 13, ¿qué valor tiene anterior? 6. ¿Todos entendieron por qué tiene 6? Cuando está en 12, anterior tiene null. Cuando actual está en 98, anterior tiene 12. Cuando actual tiene 6, anterior tiene 98. Cuando actual está en 13, anterior tiene 6. Es decir, esa variable anterior me va a ir guardando el enlace hacia el nodo anterior. ¿Para qué? Ahí es donde entendemos esta parte del código. ¿Actual es igual a primero? No, no es el primer nodo. ¿Actual es el último nodo? Sí. Ok. Anterior en la posición siguiente es igual a null. Anterior en la posición siguiente igual a null. Y último ahora es el anterior. Porque ya esto se libera. ¿Listo? ¿Se entendió o se perdieron? Profe. Listo. Ya vimos primero y último. Ahora, en cualquier posición. Digamos que ahora vamos a eliminar, ahora sí, 6. Cuando actual está en 6, ¿qué valor tiene anterior? $98. Entonces, ¿qué pasa? No es el primero, no es el último. Es decir, está en cualquier posición. ¿Cómo se elimina? Anterior en la posición siguiente. Anterior en la posición siguiente, es decir, 98 en su posición siguiente. Ahora va a ser igual a actual en la posición siguiente. ¿Cuál es la posición siguiente a actual? Ese. Entonces, se libera esto. Y ya. ¿Cómo se elimina cuando es el primer nodo? Sencillo. El primer nodo lo apunto hacia siguiente.
y actual lo paso a hacer el primero lo hago al actual o al primer nodo de la lista. Cuando es el último, ya tengo en cuenta el anterior. Y cuando es en cualquier posición, dependiendo del anterior, el anterior lo apunto hacia el siguiente nodo. Perdón, de aquí. El anterior lo apunto hacia el siguiente nodo de la lista. ¿Listo? Igual lo que les digo, esto es de práctica. Bueno, no tanto de práctica, de leer y entender el código y ver su comportamiento. Ahora, ¿cómo se comporta una lista doblemente enlazada? Aquí para insertar es exactamente igual. Pero ¿qué tenemos en cuenta? ¿Cuántos enlaces teníamos en el primer ejemplo? Solo hacia siguiente. Acá tenemos uno hacia siguiente y otro hacia atrás. El código es exactamente igual. Solo que ahora debemos tener el cuidado de los dos enlaces. Para insertar, si es el primer elemento, cuando es el primer elemento, primero en la posición siguiente lo apunto a null y primero en la posición hacia atrás lo apunto a null. ¿Por qué? Porque es el primer elemento, el 45. Es decir, esto estaría algo así como esto. Cuando llega el 67 se parquea aquí. ¿Es el primero? No. Ok. Último, ¿cuánto es último? 45, porque todavía es el primer elemento. En la posición siguiente va a ser igual a nuevo. ¿Cuánto es nuevo? 67. Último, en su posición siguiente va a ser igual a 67. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. Fui. Y nuevo en la posición hacia atrás va a ser igual al último. Y de esa forma se juegan con los dos índices. Nuevo ahora es 78. El último ahora es 67. Se parquea el 78 por acá. Último en la posición siguiente va a ser igual a nuevo. Nuevo en la posición siguiente va a ser igual a null. Nuevo en la posición hacia atrás va a ser igual a último. Último ahora es el nuevo. Igualito, lo único que ahora con dos índices. ¿Qué pasa aquí con el desplegar? Que ahora desplegar, si yo tengo dos índices y yo tengo esta lista, ¿cómo puedo desplegar yo la lista? No entiendo la pregunta, profe. Cuando yo despliego la lista, 45 y 12. ¿Qué es desplegar la lista? Recorrerla del primer nodo hasta el último nodo. Si yo tengo dos enlaces, uno apuntando hacia adelante y otro apuntando hacia atrás, ¿cómo puedo yo recorrer la lista? Que vaya al siguiente. ¿Ah? Que vaya al siguiente. La puedo recorrer
empezando en el primero y llegar al último, o empezar en el último e ir al primero. Acuérdense, tengo dos enlaces. Tengo dos enlaces, uno apuntando hacia adelante y otro apuntando hacia atrás. Yo tengo dos punteros que me almacenan. Uno, el primer elemento, y otro que me almacena el último elemento. Partiendo de ese principio, yo me puedo parar aquí y recorrerla hacia allá, o pararme aquí y recorrerla hacia acá. Ah, ya. Porque tengo dos enlaces. Entonces por acá hay dos, por eso aquí hay dos desplegar. El primero que dice es igual al desplegar de la lista simple actual en la posición siguiente. Pero este yo me puedo parar en el último, aquí me paro en el primero, actual va a ser igual al primero, es decir, me paro aquí. En el otro desplegar es actual, me paro en el último y no digo hacia adelante, sino digo Atrás, atrás. hacia atrás. Entonces, partiendo de ese principio, si yo voy a buscar un nodo, ¿cómo lo puedo hacer? De dos formas. Yo elijo cuál de las dos. Yo aquí les pongo el normalito, el de buscar nodo que yo les pongo aquí es el código copiado y pegado del otro. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo en cuenta ir buscándolo, parándome en el primer nodo e ir avanzando hacia adelante. Profe, y si yo lo quiero hacer parándome en el último y yendo hacia atrás, hombre, ponga actual igual al último, que para eso tiene el puntero de último, y en vez de decir actual hacia siguiente, lo cambia a actual hacia atrás. Y entonces ya no lo busca de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Eliminar. Modificar. El mismo principio. Yo elijo cómo voy a buscar. Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y a partir de ahí, el código es exactamente igual. Lo único es o avanzo o voy hacia atrás. Para eliminar, aquí sí cambia. ¿Será que cambia? ¿Ustedes qué dicen? Viendo el código, ¿qué ven de diferente? Yo creo que esto me permite. Yo en algún momento pude dividir la pantalla, pero ahora no sé cómo se hace. Así. Eliminar, 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 eliminar. Eliminar nodo. Miren el while de eliminar, lista normal y el while de eliminar de una doblemente enlazada. ¿Qué es lo único que ven de diferente? La línea de actual al siguiente y de siguiente Cuando es el primer elemento de la lista, como hay dos enlaces,
uno hacia el siguiente nodo y el otro hacia atrás, que es hacia null, si yo elimino el primer elemento, ¿qué debo hacer? Hacer primero al segundo elemento de la lista, ¿cierto? ¿Qué es esto? Primero va a ser igual al primero en la posición siguiente. Pero entonces, ¿qué me falta hacer? Ese siguiente elemento va a tener un enlace hacia atrás, hacia el primer elemento. Lo que hago es romperlo. Como ya aquí dije que primero va a ser primero en la posición siguiente, si está aquí, el primero pasa a ser el 23. El 23 está apuntando hacia 45. Entonces aquí lo que digo es, primero en la posición hacia atrás, lo igual a 0. Y así rompo el enlace hacia 45. Cuando es el último, ¿hay cambio? ¿Se están viendo el código? Sí, profe, sí se ve. Estamos leyendo. Cuando es el último, ¿hay cambio en el código? Sí, profe, total. ¿Hay cambio en el código? No, es igual, es igual. Ah, no, es igual, sí, es igual. Porque es igual. Si hay dos enlaces. Oye, perdón. Cuando Porque es el último. No tienen la... Ah, no. El último es este. Pero es el que eliminamos. Si yo elimino este, ¿qué es lo único que cambia? Que ahora el último es el 78 y que el 78 ya no va a apuntar hacia el 12, sino que va a apuntar hacia el 45. El 45. o hacia null. 78 está apuntando hacia 12. Si yo elimino el 12, el último va a ser 78. Y 78 en su posición siguiente va a quedar apuntando hacia null. ¿Por qué no hay cambios? Porque el puntero hacia atrás no se ve afectado. Porque es el último. Solamente lo que está hacia siguiente. Ah, pero si está en cualquier posición, ahí sí tengo que tener en cuenta los dos enlaces. ¿Por qué? Vamos a usar el de acá. Vamos a poner un enlace aquí. Yo lo borro para que cuando lo suba no se me vayan a perder. Y, uy, ¿cómo así? Si eso tiene dos enlaces ahí y esa es la simple. Yo lo borro. Digamos que yo voy a eliminar el 98. Ya lo encontró. ¿Cuál es el anterior al 98? El 12. Entonces dice, anterior en la posición siguiente va a ser igual a actual en la posición siguiente. Es decir, este apuntador ya no apunta al 98, sino apunta al 13. Pero el apuntador del 13 está apuntando hacia 98. ¿Qué toca hacer? Que el del 13 apunte ahora al 12. ¿Cómo lo hago? Actual en la posición siguiente va a apuntar hacia atrás. Es decir, este lo voy a hacer igual al anterior. Es decir, el enlace de aquí que estaba hacia el 98, ya no va a estar hacia el 98, sino hacia el anterior. Y ahí sí, digamos que es donde cambia el código. Vamos a quitarlo para que cuando reproduzcan el ejemplo no se me pierdan. Cambia aquí. Aquí hay un solo enlace. Cuando yo eliminaba, nada más decía anterior en la posición siguiente, apunte hacia el actual en la posición siguiente. Acá tengo que decir actual en la posición siguiente,
va a ser igual a actual en la posición siguiente, es decir, me vuelo el nodo hacia adelante y tengo que volarme el nodo hacia atrás también. Pero si se dan cuenta, lo que les digo, los códigos tienen cambios en una, dos, como mucho 3 líneas, pero en esencia son los mismos para las listas simples y para las listas doblemente enlazadas. Si yo les pregunto, ¿cómo será el código, o será que el código cambia significativamente, que uno diga, no, el código tengo que cambiarlo completamente porque no me sirve? Si es una lista simple circular, No, no debe cambiar mucho. No debe cambiar mucho. ¿cuál es la única diferencia entre la lista simple normal y la lista simple circular? La lista simple, el último nodo apunta a dónde, Anul y en la lista circular apunta a dónde. al primero. Y yo conozco el primer nodo y conozco el último nodo. Sí, señor. Sí, los tengo aquí en estos apuntadores. O sea que ya tengo lo que necesito. Ahora les pregunto, ¿el profesor fue mentiroso cuando les dijo que las listas eran más prácticas que los vectores y las matrices? Pues esto está mucho más fácil, profe. Uf. Aunque también es de cuidado, ¿no? Porque también tiene Sí, ahí sus cositas en claro, lo que yo les digo, lo de los punteros. Tener en cuenta pero lo que les digo, esto de tener almacenado en una variable puntero el primer elemento y el último elemento, los ayuda y les resuelve una cantidad de problemas que normalmente se presentan con esto. Si no tengo estos dos punteros, porque entonces me toca buscar cuál es el primero, me toca buscar cuál es el último. No, yo aquí ya los voy al momento que voy insertando, enseguida voy definiéndolos y los voy teniendo ahí guardadito, guardadito. Ah, que para insertar el último no me interesa tanto. Ah, pero para buscar, para eliminar, ahí sí. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí para no saturarlos tanto. Profe, una pregunta. ¿Y Claro en que el sí. insertar siempre se va a la última posición? ¿O uno puede decirle, deseo insertarlo en tal posición? Vamos a ver acá. Vamos a insertar mejor. Insertar. Digamos que yo quiero insertar un elemento entre el 45 y el 6. ¿Qué necesito yo para insertar elementos intermedios? ¿Será que el insertar que yo tengo aquí me sirve? El normalito. No, no me sirve. Este insertar es secuencial. Si yo voy a insertar elementos intermedios, ¿cómo sé yo que voy a insertar un elemento entre el 45 y el 6? ¿Qué tengo que hacer? Buscar el primero de esos o el Preguntarle al último. usuario entre qué elementos desea insertar. Entonces el usuario va a decir entre 45 y 6. ¿Tengo los códigos de búsqueda? Sí. Sí. Ok, entonces digamos encuentro el 45 y encuentro el 6. Listo. ¿Qué viene siendo una inserción entre nodos? Podríamos decirlo que de algún modo un modificar. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que tener en cuenta que el nodo que voy a meter aquí en la mitad, digamos que voy a meter
el 50. 45 está apuntando ¿hacia dónde? Hacia 6. Hacia sí. Hacia sí. Entonces, estamos este sería 50. actual, por decir algo. Entonces, si ahora va a apuntar hacia 50, le digo, actual va a ser igual, actual en la posición siguiente va a ser igual a nuevo. Sí, lo apunto hacia 50. El nuevo lo apunto hacia, este tengo que tenerlo almacenado, en alguna variable o algo para decirle, nuevo en la posición siguiente va a ser igual ahora a este. Y estos enlaces aquí quedan igual, que no tienen modificación. Listo, profe. Entonces, si yo quiero insertar en elementos intermedios, tengo que saber cuáles son los elementos intermedios para hacer el enlace. Si es la lista doblemente enlazada, ahí entonces los punteros son 45 en la posición siguiente, 50, 50 en la posición anterior a 45. El 6 estaba apuntando inicialmente hacia 45, entonces ya no va a apuntar hacia 45, sino hacia el nuevo. Y el nuevo va a estar apuntando hacia null, va a apuntar hacia el 6. Las posiciones hacia adelante del 6 y las posiciones hacia atrás del 13 no se ven afectadas. Las posiciones hacia atrás del 45 y del 12 hacia adelante no se ven afectadas. Solamente se ven afectadas los enlaces intermedios entre los elementos que yo vaya a insertar. ¿Listo? Entonces profe, ya gracias. mañana les muestro un código. Este es el código para entender la lógica. Mañana les muestro el código de listas y colas, después de explicarles cuál es lo particular de ese tipo de listas. Y ya les muestro un código de una implementación, ya de donde le pidamos al usuario nombre, apellido, cédula, que es ya más algo parecido a lo que ustedes van a hacer en la solución del proyecto. Profe, Dígame. qué pena, es que no hemos cuadrado esta semana al fin cuál es el punto que vamos a negociar del parcial. Dijimos que tenían hasta mañana para consultarlo con la almohada. Así, pues no sé si los compañeros ya tengan presente o lo hacemos mañana, que pues ustedes dirán, No, muchachos. dijimos que mañana. Ah, Todavía. ¿era mañana? ¿Esa era la Sí, fecha? Ah, no, qué pena, sí, profe, dije. no sabía. No, tranquilo. Aunque si me quieren decir ya, no sé. No, mañana, profe. Listo, Claro. mañana. Sí, porque ya hoy ya no nos queda tiempo. Mañana, Profe, si yo- quieren, hacemos una votación o me dicen, no sé. Listo, listo, vale. Bueno, listo, chicos. Entonces, no siendo más, fue un placer. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana a las 6 de la tarde. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. No, feliz noche. Feliz noche, profe, que estén